Ya, ahí se inició. Bueno, ya estamos grabando, sí. Eh, Nuevamente saludo para las personas que han ingresado, a mi papá, a José, a Lore, a Nancy, a Ronald. ¿Quién es NR? Ese nuevo rebaño, ¿quién lo maneja? Yo lo manejo. Ah, ok. Entonces Bastián está en dos. Yo también tengo dos dispositivos porque la cámara principal la tengo por el por el teléfono y el otro dispositivo lo tengo conectado al computador desde donde hago la presentación. También va a quedar este video va a quedar para mi canal, al cual hace mucho tiempo no acudo por falta de tiempo, por trabajo, por... Y de hecho, si si no se reorganiza lo que hemos venido haciendo de encargarnos cada uno por fecha, pues no lo habría hecho porque eh, normalmente hasta ahora estoy en otras labores, pero para todas las personas que llegan al canal y quieren compartir algo de lo que yo pienso y siento, les agradezco, les saludo en el nombre del Señor. Como saludo aquí a mis amigos del nuevo rebaño, los presento, el grupo que me ha acogido, por decirlo así, después de la salida de la iglesia. Eh, lo que pretendo, o bueno, más bien, una de las razones por las que estaba en silencio, aparte del tiempo, es porque hay cosas, y lo hablábamos en un comienzo en el comienzo de la reunión con Bastián, con mi papá, con los que recién llegaban, era que había cosas que hoy en día ya no me sonaban conforme a como me las enseñaron. Si hay algo que yo le agradezco a la iglesia es el celo por estudiar la Biblia, porque la iglesia te induce a eso desde la clase de cuna, desde los rincones de niños, desde los aventureros, los conquistadores, los guías mayores. No sé si eso en Latinoamérica hay guías mayores, no sé si haya. Normalmente a nivel mundial existen son los conquistadores. Eso es lo más conocido y empieza uno a aprender la doctrina y sí, es bueno. Pero el problema es que cuando uno le surgen dudas y le surgen cuestionamientos que todo mundo los tiene, pero hay una premisa de la cual me cansé de sostener, que todo mundo la dice, pero no sé por qué se callan. Y es que sí, hermano, es que todos tenemos dudas y tenemos pensamientos personales, pero no podemos decirlas en un púlpito. Entonces son cosas que no sé por qué a veces nos da ese miedo de nos da ese miedo de decir lo que pensamos, de expresar, y eso prácticamente es lo que me lleva a mí a a la salida de la iglesia, empezar a preguntar cosas por fuera de lo que se me enseña. Y en estos 2 años sí ha habido algo de lo que he experimentado, es algo mucho más allá de lo que, mucho más lejos de lo que me enseñaron. Entonces, les cuento esto como experiencia porque hay cosas que he deconstruido por completo, por completo, por completo. Me he sentido en la libertad de pensar, de investigar, de hablar como hablábamos anoche con Olman y con Bastián. Y bueno, con muchas otras personas, preguntarnos cosas, por qué sí, por qué no, por qué para allá, por qué para acá. Bueno, y el tema que traigo hoy
había pensado continuar en lo que veníamos, lo último que hicimos aquí en el Nuevo Rebaño que hice yo fue el Evangelio de Tomás, un evangelio que a mi modo de ver, a mi creencia personal, esto no se hagan un problema con eso si no están de acuerdo, pero en mi creencia, y si yo tuviera la potestad de agregar un libro a la Biblia, sería el Evangelio de Tomás. Si me permitieran hacer un cambio, yo agregaría ese libro, porque tiene mucho sentido con lo que Jesús vino a predicar, y por eso se llama el Evangelio de Tomás, los dichos de Jesús, y habla de, está centrado en el reino de los cielos, el reino que Cristo vino a enseñar y por decirlo así, a establecer, y en eso sigo creyendo que nosotros estamos en el reino de los cielos, que ya empezó hace 2000 años, porque cuando el mismo Cristo dice, el reino de los cielos se ha acercado, Juan predica el reino de los cielos se ha acercado, pues hombre, es porque ya empezó. Eso lo tengo yo por creencia, no se haga un problema conmigo si usted no cree eso. Pero decidí hacer otro tema en el cual he venido profundizando. Algunos conocen la creencia que tengo desde o he expresado desde hace 2 años. Incluso en la iglesia lo expresé y por eso es que estoy afuera. Y es la restauración de todas las cosas, que mal llamadamente se llama universalismo. Es algo que he creído porque fui en contra cuando empecé a estudiar la justificación por la fe y empecé a estudiar el carácter de Dios, la vida de Jesús, llego a la conclusión, como han llegado muchos, que a Dios en el Antiguo Testamento, en el pasado, se le han adjudicado cosas que a mi modo de ver y a mi modo de entender, Él no hizo. Por ejemplo, el diluvio. No creo que Dios haya causado un diluvio. No creo que Dios haya enviado un ángel para matar 185.000 asirios. No creo en eso. O sea, las catástrofes y las destrucciones no vienen de Dios y basta con leer Juan, los autores del Evangelio de Juan o el autor del Evangelio de Juan describe a Dios como el dador de la vida, como el reflejo del carácter, sí, el Cristo que viene a reflejar el carácter de Dios. Por eso me hace mucho sentido más que cualquier cosa que yo pueda expresar. Es Juan 17:3, conozcan al Dios verdadero. Y siempre, más allá de lo que pensemos, de lo que preguntemos, de lo que digamos, intercambiemos ideas, siempre a mi entender, y llevo un tiempo en eso, es conocer a Dios a través de lo que está en la Biblia y decir esto sí, esto no, esto me parece que lo hizo Dios, esto me parece que no lo hace Dios. Entonces entramos en el campo de la justificación por la fe, la salvación, que es un tema en el cual no nos hemos puesto de acuerdo. Unos creen que hay salvos y perdidos, yo ya no creo en eso. Para mí la salvación hoy, como la entiendo hoy en día, y bíblicamente está así, es un proceso de sanidad, de restauración, de ponernos en paz. A mí me enseñaron y a los que estamos aquí, nos han enseñado la salvación como un premio, como algo que hay que ganar, hay que correr, hay que esforzarse, hay que luchar y corra y corra y corra y corra, porque el apóstol Pablo dijo que hay que correr y hay que pelear y hay que ponerse la armadura y bueno, y me parece que son malinterpretaciones de textos que claramente dan a la salvación como salud, como restauración y como volvernos a ser amigos de Dios. Y eso implica todos, 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 todos.
Entonces surge esta palabra catalague en el griego, que traducido es eh, restauración. Y la salvación la vemos desde el Antiguo Testamento en el hebreo con la palabra yasha, que significa salvar, liberar y rescatar. De aquí viene Yeshua, el nombre que se le ha adjudicado a Jesús, el Yeshua, el Jesús. Y por allá leemos Mateo 1:21 y dice, y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Implica liberación que restaura una situación rota. O sea, siempre que hablemos de salvación, tiene que ver con restauración, no con un premio. Es una restauración. Ejemplos: opresión, libertad, exilio, regreso, lo que bíblicamente se cuenta de Israel. Eso lo vemos en la historia de Israel: una opresión, una libertad y un regreso, que era lo que precisamente Dios quería. Él enviará salvación, o sea, Yeshua a Israel. Dios, enviará salvación, enviará a Jesús. Y desde el Antiguo Testamento, perdón, desde el Génesis, vemos un Dios que inmediatamente Adán y Eva pecan, inmediatamente sale a qué? Sale a rescatar. Algunos tal vez se enfocan más en el castigo, entonces trabajará la tierra, y al día Eva, no, que usted por ser la que causó todo, entonces usted va a parir los hijos con dolor, y a la serpiente, usted por dejarse utilizar, sabemos un Dios dictando sentencias en vez de ver un Dios preocupado, que lo primero que hace Dios antes de dictaminar una sentencia es un Dios preocupado. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué se esconde? ¿Qué le pasa? Es un Dios que desciende, no el hombre buscando a Dios, sino es un Dios descendiendo y trayendo liberación y trayéndole solución a un problema, porque sí, sigo creyendo en ese concepto que creí en el adventismo, que a Dios se le formó un problema y él mismo se encargó de resolverlo. Y eso lo vamos a ver más adelante en Efesios 1, cuando dice Pablo que la salvación estaba desde los tiempos eternos. O sea, es un problema que sí surgió, pero que el mismo Dios solucionó. Entonces Dios desciende, soluciona el problema. Hay esta palabra que no sé cómo se lee, dice Shub, pero no sé esos otros símbolos cómo se lee eso, pero dice Shub, que dice regresar, restaurar, ligada al arrepentimiento, o sea, a la metanoia de la que se habla en Hechos, de lo que habla el apóstol Pablo, que es cambiar la mente, el cambio de mente con respecto a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento, no la confesión de pecados que nos enseñan. Es confiese, confiese, confiese. Sí, está bien confesar, está bien hacerse un autoexamen, qué hice mal y qué hice bien, pero el arrepentimiento en realidad tiene que ver es con cambiar mi manera de ver a Dios, que Dios nunca se enoja conmigo, nunca se molestó conmigo, sino que por el contrario está todo el tiempo trayendo salvación, trayendo liberación, rescatándome. Entonces Amén. la salvación se presenta como volver a la relación correcta con Dios. Conviértanse y yo restauraré. Está escrito en Jeremías 30:17. Esta palabra, que está también Gaal, que significa redimir, se usa por el pariente redentor. Y ustedes ven en las historias del antiguo Israel que habían unas ciertas condiciones de redención. Por ejemplo, pues algo con lo que no estoy de acuerdo hoy en día, pero siempre, por ejemplo, expongo un caso. Existía la ley que si muere el hermano, muere el esposo y entonces la pareja, el pariente más cercano tenía que redimir los bienes de, redimir la esposa, redimir los hijos, redimen los bienes. O sea, siempre había como esa redención, ¿no?
claro, obviamente los obligaban a casarse, por ejemplo, casarse usted con el cuñado, pues a mí eso no me suena, ¿no? Porque una persona tiene que tener la libertad de decidir si yo quiero estar con esa persona o no, pero en ese tiempo la ley de redención decía eso. Y también habían leyes para redimir no solo a las viudas, sino a los huérfanos, a los menesterosos. O sea, siempre había eso, restaurar derechos perdidos, tierra, libertad, familia. Vemos no recuerdo bien el texto, pero sí la historia, las 5 hijas de Zelofejad, que es, creo que así se llama el israelita que muere. Me acuerdo muy bien de los nombres de las 5 hijas. Se llamaban Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Esas son de las historias que le quedan a uno grabadas en la cabeza, porque en teoría los únicos que podían tener heredad eran los hombres, los machos, por decirlo así, el hombre. La mujer no valía nada en ese tiempo y ellas exponen que cómo así, o sea, somos 5 hijas y cómo así que nos van a quitar la potestad y la heredad de lo que nos dejó nuestro padre. Entonces Moisés consulta el caso a Dios y Dios le dice, oiga, sí, es que usted no las puede dejar, no las puede dejar como decimos aquí en Colombia, sin heredad, sin, bueno, iba a decir una cosa, pero no, prefiero, prefiero no decirla. Usted no puede dejarlas sin heredad. O sea, usted tiene que restituirlas a ellas y restituirles el derecho del padre. Entonces, o sea, en esa ley de machismo en la que fue, por decirlo así, en esa cultura machista, vemos un Dios que le devuelve a las mujeres la tierra, la libertad, la familia, o sea, le restituye a 5 mujeres los derechos, yo los redimiré con brazo extendido. Ahí hay otra cita que habla totalmente diferente a eso, pero pongo esa historia para explicar el proceso de redención y restauración que hace Dios. Esto ya está en el Nuevo Testamento. La palabra dice ahí un pía, más o menos puedo leer así, que traducido más o menos es sotería, que significa salvación, que es más que ir al cielo, o sea, lo que yo les decía, es más que un premio. Y no estoy diciendo que el premio esté mal, pero es que el problema no es, o sea, creo y Dios lo puede hacer, sí, tome esto, nos premia pero no, yo sí pienso y creo, y hace un tiempo lo preguntaba aquí, que estaba Bastián y estaba Juan Ramón, o sea, ¿cómo se imaginan ustedes una vida eterna? Porque siempre nos enseñaron que la salvación, en el momento de la salvación, sí, la salvación, éramos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos daban la corona y para allá, y o sea, todo lo que nos enseñaron. Y yo decía, bueno, pero o sea, de un momento a otro, que sé que Dios lo puede hacer, sé, pero sí me queda la duda, o sea, de un momento a otro a mí se me van a quitar las ganas de pecar y qué va a pasar con esas cosas malas que yo he hecho, o sea, yo sigo, o sea, si expongo esto es porque sigo creyendo que sí, o sea, Dios puede restaurar en un abrir y cerrar de ojos porque tiene el poder, pero si vamos a lo que muestra la Biblia como salvación y como restauración, o sea, eso tiene que tener un proceso. Y pienso y siento en el fondo de mi corazón que todos necesitamos un proceso de encuentro con Dios y todos necesitamos tener la misma oportunidad. Hay unos que conocen más, otros conocen menos. Entonces, no puede ser que yo descabece a alguien del reino de los cielos, por así decirlo, lo descabece de la salvación y le diga, no, para usted no, siendo que esa persona de pronto no tuvo la oportunidad que yo sí he tenido de experimentar con Dios. Entonces, por eso creo en esto ahora, porque entiendo y creo que todos debemos tener la misma oportunidad de sanar, de preservar, de restaurar,
de hacer el completo, el plero del que habla Pablo, necesitamos hacer ese proceso, restaurarnos. Yo creo en eso. Tu fe te ha salvado. La apocatástasis, que yo sé que esa palabra ustedes la han escuchado, que significa la restauración de todas las cosas, la restauración total. Porque el problema que yo veo con la salvación, como me la enseñaron, que es una salvación de meritocracia, entonces tú haces determinada cantidad de cosas, póngale la religión que quiera, no le voy a tirar aquí a ninguna, pero en la religión en la que yo estoy o a la que yo vaya, yo tengo que cumplir el requisito para poder ser salvo, para poder ser salvo. Si yo no cumplo ese requisito, me voy a perder. Y por eso en algún momento les he expresado varias veces que mi molestia con las iglesias es eso, que en la silla en la que yo me siente, a mí me van a hacer sentir culpable y tengo que seguir unos lineamientos, tengo que seguir una cantidad de requisitos para poder ser salvo y pues no comparto eso hoy en día. Comparto plenamente lo que el pensamiento de Pablo es por gracia, es para todos, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, todo lo hizo Cristo y yo simple y llanamente es aceptar y es creer y es dejarme restaurar, no es nada más, es entrar en una relación con Dios. Y entrando en esa relación con Dios, entro en el plan final de Dios que está mencionado en Hechos 3:21, que es la restauración total de todas las cosas. Restaurar, reconciliar, catalague, reconciliación. ¿Reconciliación para qué? Para restaurar una relación rota. ¿Cuántos aquí tenemos relaciones rotas? Todos, 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 todos. Y voy a empezar a decir una serie de cosas que me llevan a pensar, no sé, vuelvo y digo, no se haga un problema conmigo, no se, no se moleste por cosas que voy a expresar, eh, pero yo sí soy de los que pienso que nosotros, para poder disfrutar de la salvación, de esa restauración, nosotros, todos los seres humanos, necesitamos restaurar las relaciones, porque si hay algo que a lo que vino Cristo y dejó en claro es restaurar las relaciones, y la Biblia habla de eso. De hecho, el concepto de las relaciones, que el concepto central de la Biblia son las relaciones, eso lo tomo perdón, eso lo tomo de Joel Barrios, que fue el que primero le escuché ese concepto, relacionar, o sea, hay que aprendernos a relacionarnos. Y en ese aprender a relacionarnos, no puede ser posible, y tantas veces escuchamos esto en la iglesia y yo lo predicaba y se lo escuché predicar a muchos, o sea, ¿cómo así que van a llegar dos personas al cielo peleando? O sea, eso no tiene ningún sentido. O sea, aquí me llevo mal con la hermana fulanita o con el hermano fulanito, nos hacemos la vida imposible, nos levantamos chismes, hacemos una cosa, hacemos la otra, entramos guerras, porque eso se ve en cualquier ámbito se ve, hasta en la iglesia se ve la pelea por un simple cargo, por una simple responsabilidad, porque a mí no me dejaron como director de esto, entonces yo hoy le hago la guerra aquí, porque yo era el tesorero de... Eso pasa en las personas que llevan mucho tiempo en responsabilidades. Entonces el día que la persona, un ejemplo, y eso pasaba mucho es que eso pasa en todos lados. La persona que lleva 5 años siendo tesorero y el día que lo cambian, entonces se sienta, se molesta, empieza a hacerle la guerra al otro, lo mismo con la persona que era la secretaria de iglesia, o el día que a fulanito de tal lo sacan de anciano y deciden poner otra persona y darle la oportunidad a otra persona, entonces se sienta, hace mala cara, empieza a hacer eh, una infinidad de cosas
Y todo porque perdemos el norte y perdemos el norte que es Cristo, y esas relaciones empiezan a resquebrajarse, por eso es que llegamos o llegábamos a las juntas a hablar mal de este, a hablar mal del otro. eh, Llegamos a las juntas de nombramientos que me parecen un desasosiego completo, porque llevar a una persona a decirle sálgase para que podamos estudiar su nombre. Y ese estudiar su nombre es sálgase porque en su cara no le podemos decir lo que pensamos de usted. Sí, sí, da risa, pero o sea, la verdad es eso. O sea, hacemos reuniones, hacemos juntas. Hoy en día ya no se puede, desde hace un tiempo para acá, ya no se puede censurar a una persona, no se le puede aplicar un castigo o no se puede borrar simple y llanamente porque esa persona ya sabe que la ley lo protege, y en el momento en que a usted lo censuren con una causa injusta o lo borren con una causa injusta, usted perfectamente puede ir a la ley civil, demandar a la iglesia por decir que a usted le robaron su dignidad, por decirlo así, que están hablando mal de usted, y una demanda por injuria y calumnia cuesta cualquier cantidad de dinero, cualquier cantidad de dinero. Entonces, por eso, las iglesias últimamente se abstienen ya de eso. Borran o censuran a menos que la persona lo pida, o a menos que ya sea un pecado completamente visible, pero en el tiempo en el que yo estuve ya usted no se podía meter con nadie porque había una demanda legal por eso. Entonces, es necesario, lo pienso, lo creo, lo siento, restaurar las relaciones rotas, porque no podemos entrar en salvación en Cristo si nuestra relación está rota. Amén. No puede ser, no puede ser. Fuimos reconciliados con Dios, Romanos 5:10. Si somos reconciliados con Dios, necesitamos reconciliarnos nosotros. Bíblicamente la salvación implica una restauración integral, una restauración de la relación con Dios, una restauración de la identidad humana. ¿Hemos perdido la identidad humana? Sí, todos hemos perdido la identidad humana en algún momento. Tiene que haber una restauración moral y espiritual. ¿A cuántos se les ha pisoteado la dignidad? ¿A cuántos? ¿O nos han pisoteado? A todos, todos. Eso nos ha pasado a todos. Por eso necesitamos ser restaurados moral y espiritualmente. Nuestra dignidad, nuestra identidad humana necesita ser restaurada. Eso no puede quedar así. Sí, me suena muy bonito cumplir la ley de determinada eh, iglesia, cumplir el determinado requisito, entrar en el cielo, me pongan una corona. Eso suena muy bonito, pero a mi modo de ver no puede ser, no puede ser, porque yo necesito restaurarme y Dios necesita restaurarme. Y en esa restauración, en la relación con Dios, la identidad humana, la identidad moral y espiritual, da pie a que ya haya una restauración futura de la creación, volver al plan original de cómo eran las cosas, porque Dios creó personas moralmente, espiritualmente y dignamente íntegras. El pecado que hace, borrar esa dignidad, acabar con la persona, y por eso es que yo creo en una restauración. He aquí, dice Apocalipsis 21:5, yo hago nuevas todas las cosas. Siempre está el Dios sanando y restaurando a la persona, invitándola a sanar. Entonces hay una restauración del cuerpo. Ya voy a empezar a ir un poquito más rápido antes de que se me vaya el tiempo. Jesús muestra, en la vida de Jesús vemos ciertos aspectos
y uno de ellos es la restauración del cuerpo, la sanidad. Jesús sana enfermedades que excluían socialmente y religiosamente. ¿Qué enfermedades excluían a las personas en el tiempo de Jesús? La lepra, por ejemplo. Una persona leprosa tenía que vivir fuera del campamento, obviamente, para no ser contaminado. Había ciudades para ellos, eh, había zonas para ellos, pero eran personas que socialmente rechazadas. Lo mismo que pasaba con la mujer del flujo de sangre, otro ejemplo que traigo. No sé si alguno enciende su micrófono y me da otro ejemplo mientras voy hablando. Por eso cuando se menciona la historia de Marcos 1:41, dije, la persona esta le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué le dice Jesús? Yo quiero, sé limpio. E instantáneamente es limpiado, es restaurado. La sanidad física, la sanidad de su cuerpo, le restituye como persona. Por eso Jesús les decía, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Para qué? Para que usted sea restaurado a la sociedad. Tu fe te ha salvado. La palabra usada significa salvar y sanar. Esa palabrita que ustedes ven ahí, que fue la anterior que leímos por aquí, ay, se me fue. A esta, pía. No, ay, miento. Perdón. Sí, es esta wompía, es restaurar ese que bueno, eso significa salvar, restaurar, sanar. Esa es la palabra usada para la sanación física, para el alivio físico. ¿Necesitamos alivio físico? Sí, necesitamos alivio físico. Yo ya necesito alivio físico porque la gastritis me molesta ya todos los días, por el trabajo ya el movimiento repetitivo ya me molestan los brazos, me molestan los codos y vienen, por ejemplo, los que la pasan frente a un computador, el túnel carpiano y entonces ya nos volvemos entre más canas y más arrugas, entonces que los dolores en las rodillas, en las articulaciones y necesitamos sanidad y Cristo brinda eso. Y en el tiempo de Cristo, la sanidad que él brindaba reintegraba a la vida, lo reintegraba a la comunidad y lo reintegraba al culto, al pueblo. Sanar restaura la dignidad. El segundo aspecto de restauración, perdón, es la restauración del alma de la persona, el perdón y la nueva identidad. Jesús se acerca a quienes cargan culpa y vergüenza y rechazo. Tus pecados te son perdonados, o sea, no me debe nada, no pasa nada, usted ya ha sido perdonado, tranquilo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, Lucas 19:9, cuando Jesús le está hablando a, a Zaqueo, la salvación vino a esta casa. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se perdió. ¿Cuántos están perdidos? Todos. ¿Cuántos necesitamos ser restaurados? Todos. No se haga un problema con eso, porque la salvación la necesitamos todos, la restauración todos. Jesús no borra solo el pasado, redefine quién eres. ¿Y cuál es la redefinición de la restitución de las personas? Que Saqueo dejó de ser el publicano, el ladrón, porque Saqueo hacía eso, Saqueo era un ladrón, cobraba más de lo normal, y el mismo Saqueo cuando se siente restituido, dice, voy a devolver cuánto, 4 veces lo que me robé, o sea, perfectamente, no sé cuánto se haya robado Saqueo, pero si usted devuelve 4 veces lo que se roba, usted puede quedar perfectamente en la calle, puede quedar perfectamente pobre, o no sé, no sé si de pronto haya quedado algo para Saqueo, pero él desde de su conversión, de su restauración,
ya dejó de ser el ladrón y restauró y restituyó también a los que él había robado. El pecador no queda neutral, queda restaurado como hijo. Restauración social. Los marginados vuelven al centro. Jesús rompe barreras. Jesús come con publicanos, habla con samaritanos, abraza niños, toca impuros, habla con prostitutas. ¿Por qué era criticado Jesús? No, pero usted cómo va a comer con esos fariseos, con esos publicanos, con esos no sé qué, cómo se va a sentar a hablar con esa prostituta, cómo así que va a llegar al pozo y se va a poner a hablar con la mujer samaritana, pero si es que esa señora tuvo 5 maridos y no bastándole los 5 maridos se va a ir en unión libre con otro, o sea, ¿cómo así? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se perdió. Jesús rompe la barrera social para relacionarse con usted y conmigo. Perdido no es solo alguien que está lejos de Dios, es alguien fuera del sistema de la dignidad. ¿Una prostituta es indigna? Sí, es indigna, socialmente es indigna. ¿Un ladrón es indigno? Socialmente es indigno. Y así le podemos poner el pecado que sea y Cristo restituye eso, nos devuelve la dignidad que hemos perdido o que nos han robado, nos vuelve al centro, nos vuelve a Él. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Ah, hermano, el problema cuando uno habla de salvación, perdón, me acomodo aquí un poquito. Cuando uno habla de salvación, ah, pero es que fulanito no quiere oír, no quiere entender, él no quiere escuchar. Sí, hay personas que no quieren escuchar, pero se pregunta uno por qué no quieren. Y lamentablemente pienso y creo hoy en día que una de las consecuencias del pecado es que nos sentimos lo suficientemente indignos para acercarnos a Dios. Y no, o sea, lo que hace el pecado es mostrarnos a un Dios vengativo, un Dios, o sea, como si Dios estuviera molesto con nosotros. Entonces, al yo presentar la restauración para todos, voy a decir algo que no sé si suene o no suene. Yo tengo hoy en día la creencia y el pensamiento de que nadie se muere sin Dios, nadie. Y puedo tomar la historia del ladrón en la cruz. Sí, uno se arrepintió y el otro no. Pero el problema de nosotros con andar juzgando por qué usted sí, por qué usted no, por qué este sí aceptó la salvación y por qué este no la aceptó, es que sí, está escrito que uno la acepta, pero otro no la acepta, pero nadie está en la mente de nadie para saber cuál es el pensamiento final de esa persona. O sea, sí, está escrito que uno lo reconoció y si de pronto el otro allá en su agonía y mentalmente también decidió aceptarlo, ¿cuál es el problema? Y el ser humano es muy dado a eso. Y por eso yo creo y entiendo las palabras de Jesús cuando él dice, no juzguen, para que no sean juzgados, no juzguen. Hay cosas que nosotros no podemos juzgar, si sea algo que nosotros no podemos juzgar, un tema en el que nosotros no nos podemos meter es en salvación, porque el que da la salvación es Dios, nadie más, y nadie sabe el último pensamiento con el que la persona se va al descanso, nadie lo sabe, nadie. Y por ejemplo, cuando yo planteé lo que planteé en la iglesia, en el momento de mi salida, yo ponía el ejemplo del ladrón en la cruz y yo decía, pero es que el ladrón en la cruz en el último momento reconoció a Dios.
Ah, pero hermano, pero eso pasó solo una vez y eso no va a volver a pasar. Pues, o sea, es que somos expertos en juzgar cosas que no nos competen juzgar. Y si en el último momento de mi vida, si en toda mi vida fui una completa porquería de persona, y si en algún momento yo me acuerdo de Cristo, Él me echa, sinceramente, y creo hoy en día que no, porque si en el último momento yo me acuerdo, Jesús nunca me va a rechazar. Por eso dice, al que a mí viene no le echo fuera. Si usted tiene un problema con esto y no le suena, tranquilo, no se preocupe, tranquilo, tranquila, no se haga un problema con eso. Son ejemplos que yo pongo aquí para que pensemos, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay una restauración del propósito humano. Jesús no perdona, no solo perdona, sino que envía, o sea, nos hace partícipes. Síganme, él invitaba, como el Padre me envió, así los envío yo. Las personas rotas pasan a ser colaboradores del reino. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mal, perdón, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío y por ello yo me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad. Así como Cristo, bueno, ya vamos a ir a eso, así como Cristo me restituye y me reconcilia, al yo sentirme restaurado y reconciliado, ¿qué tengo que hacer? Ir y transmitir restauración y reconciliación, y ya vamos a ir a eso. Vuelve a Amén. tu casa, le dijo a la mujer, vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue y contó todo lo que el pueblo, contó a todo el pueblo lo que Jesús había hecho por él. O sea, sí, contó que Jesús lo había restituido a él. Ahora vaya y cuente. Por eso Jesús decía, vaya y cuente lo que vio. No se quede callado. ¿Por qué? Porque Dios necesita restituir personas, necesita reconciliar. La restauración incluye misión y sentido. La restauración de la creación. Jesús gobierna sobre el caos, lo hemos visto. En la tormenta, ¿qué hace Jesús? Trae paz. En la escasez, ¿qué trajo? Alimento. Cuando no había que comer, ¿qué hizo? Un milagro y alimentó a toda la multitud. No fueron 5,000, no fueron solo 5,000, pudieron ser 10, 15,000 personas, porque solo dicen 5,000, pero solo contaban los hombres, pero no contaron mujeres y niños. Al desorden natural, ¿quién es este que aún en el viento y el mar le obedecen? O sea, Jesús demuestra que en la restauración Él es el dueño de todas las cosas, del caos, de la escasez, de todo. Él es el problema y la solución a todo eso. El reino no solo es espiritual, es cósmico, o sea, Jesús restaura todas las necesidades físicas, naturales y espirituales. Ya con esto creo que ya estoy terminando. La cruz y la resurrección, que es la restauración definitiva. En la cruz Jesús carga la ruptura, asume el exilio humano. En la resurrección la humanidad es recreada, la muerte pierde autoridad. Cuando Él dice todo está consumado es porque ya está todo hecho, ya no hay nada bajo el poder del mal o del enemigo, ya yo tomo el poder de todo y yo tengo el poder de restaurar todo. Más o menos es lo que parafraseo yo, está diciendo Cristo. Paz a ustedes.
la primera palabra del resucitado, porque la restauración y la reconciliación traen paz. Por eso el mensaje de Jesús es la paz. Y ustedes ven a los apóstoles, gracia y paz a vosotros. Paz, paz. La restauración ya empezó. Yo creo en eso, pero espera la plenitud. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús con una parábola explicó cómo era su reino, que era como un grano de mostaza. Aquí no lo puse, pero yo lo explico. El reino de los cielos es como un grano de mostaza, que es como pequeñito, 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 pero a medida que crece, ¿qué? Abarca todo lo que se le ponga. Esa es la mostaza. Por eso creo yo que hace 2000 años, así no parezca, ya ha empezado la restauración de todas las cosas, porque el reino de los cielos es así, pequeñito y termina ¿qué? Frondoso. Vuélvanse a Amén. Dios porque el reino de los cielos está cerca, lo que yo les decía. Jesús, ojo con esto, no vino a ser personas religiosas. Ese es el problema. Cuando yo me vuelvo religioso, empiezo a juzgar, empiezo a cuestionar, usted sí merece la salvación, usted no, o sí, vuelvo y repito, el problema, el peor problema de la religión es la religiosidad. Yo creerme que porque hago esto soy más santo que usted. No, no. Jesús vino a restaurar seres humanos para un mundo mejor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, nos catalague, consigo, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ¿qué? El ministerio de la La reconciliación. reconciliación. Amén. Que Dios estaba, ¿cuál es el misterio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de la Conciliación. reconciliación. Amén. Y qué triste que en las iglesias no se hable de reconciliación. Este texto, si lo escuché 5 veces en una predicación, fue mucho. Preferimos hablar de ley, de sábado, o de domingo, o de, bueno, de que coma, de que no coma, de que se ponga, quítese, haga, no haga, y La ley dominical. de la ley dominical, del papa, del viejito ese vestido de blanco que es la bestia y nos va a oprimir, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y esto es lo último que toco, porque comparto a plenitud el pensamiento de Pablo, no se hagan un problema con eso. Y Pablo explica muy bien en Primera de Corintios 15, que no lo voy a leer acá porque aquí nos quedamos, pero sí creo y comparto que por cuanto entró la muerte por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Todos. Dios. ¿Cómo así? Heredamos el mal, pero no heredamos el bien. Ese es el problema de la religión, de la religiosidad, que sí heredamos el mal, pero tengo que hacer una y mil maromas, uno y cumplir uno y mil requisitos para heredar lo que supuestamente Cristo
O sea, o sea, presentan a un Dios como jugando ahí como cuando usted juega con el perrito, con el gatico, con el muñequito ahí, a ver, a ver, a ver. A ver, salte, salte, a ver, salte, 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 a ver, salte, salte. Entonces, entre más alto, entonces, porque así jugamos con los animales. A ver, salte, salte, a ver, haga, haga, haga. No, heredé el mal, heredé la condición pecaminosa, también heredé la vida. Eso tiene que quedar claro. Si nos gusta o no nos gusta, con el respeto que me merecen, no sé. Pero heredamos lo mal, heredamos el bien también, heredamos la vida eterna. Y en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo, las primicias, los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, algunos usan este texto para mostrar a un Dios viniendo y a espada y con el resplandor de su gloria matando un montón de gente, cuando Dios nunca vino a eso. Jesús nunca vino a eso. El reino de los cielos está basado en el amor. Y si yo sigo creyendo que Dios va a venir, que Jesús va a venir a destruir un montón de gente, pues creo que no estoy entendiendo el reino de Dios. Creo que no lo estoy entendiendo. Y la manera en la que yo pienso y creo, y a la vida de Cristo está demostrado eso, que Él somete a alguien, a su enemigo, es por medio del amor. Su amor nos va a vencer a todos. Vamos a caer rendidos a su amor. El postrer enemigo, o sea, el último enemigo en ser destruido es la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no puede ganar. Dios es un Dios completamente poderoso, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego de que todas las cosas, perdón, le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea ¿qué? Todo en todos. Y fin. Amén. Gloria a Dios. No sé qué piensen, que sientan, que pase por sus cabezas, porque sé que es un tema, algunos ya lo hemos aceptado, lo aceptamos con facilidad, porque nos da esperanza. Así Soy de es. los que empecé a creer en esto, porque todos tenemos un problema y todos necesitamos, perdón, necesitamos ser restaurados y volver a como éramos originalmente. Todos. Miren, es tanta la, la incoherencia. Y yo en la iglesia, cualquiera que lee el deseado de todas las gentes sabe que en el primer capítulo dice que había solo una persona que podía venir y mostrar las verdaderas intenciones del Padre. Yo no sé por qué ese texto se lo pasan de agache. ¿Cómo no muestran un Dios viniendo a mostrar las verdaderas intenciones de Dios? No entiendo eso. Un Dios que viene y dice, oiga, quiero restablecer en ustedes la imagen del verdadero Dios. Quiero mostrarle las verdaderas intenciones de Dios. Y eso está claritico, claritico. Para los que son o fueron adventistas, eso está claritico en el primer capítulo del deseo de todas las gentes. Y yo decía, pero esto ¿por qué no se habla? Un Dios viniendo a restaurar, a rescatar. Y por eso Jesús está escrito en Juan, cuando Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
un Padre, un Dios restaurando, haciendo este tipo de restauración que he venido explicando, restaurando la imagen, restaurando la dignidad, haciéndonos personas sanas, mental, física, emocionalmente, espiritualmente. Porque en vez de hablar de esto, empezamos a hablar de requisitos para aquí, para allá, póngase, quítese, hable, y fomentando teologías agrediendo a personas. No entiendo cómo toda la vida pude creer una teología que me invitaba a agredir todo el tiempo al Papa. No entiendo cómo me dejé llevar por eso. Ese señor no se mete con nadie. Nunca había Carol Boctila metiéndose con nadie. Nunca había a Ratzinger, sí, Ratzinger. Francisco. Sí, no, pero antes a Ratzinger, que el alemán, que el no sé qué, que el señor nunca se metió con nadie. Nunca había al jesuita Francisco, que decía que apenas hubo un jesuita, ese sí iba a venir a acabar con todo. El jesuita antes salió más humilde que todos, por lo menos lo mostró, ¿no? Si lo haya sido genuino o no genuino, bueno, eso no es mi problema. Pero vino un jesuita y mostró más amor y más compasión por los humildes que los antecesores. Y llega este señor, el último, no me acuerdo el nombre, pero sé que es de la nacionalidad es peruana, me olvidó el nombre este ni suena ni truena, y nos la pasábamos en las iglesias, no, que el Papa, y nos va a hacer y nos va a deshacer, y vivimos peleando con la iglesia católica, vivimos peleando con las iglesias evangélicas, que porque ellas son las hijas de la gran ramera, y la católica es la gran ramera, y oiga, con razón, vivimos como vivimos. Si es que no vivimos la reconciliación, no vivimos reconciliación, Sí. no vivimos. Entonces, ¿cómo voy a pretender yo pelearme con más de medio mundo, entrar a un cielo, que me den una corona y los demás allá quemándose en el infierno? Porque así nos enseñaron. No puedo, no me sale, no me da ese tipo de, de cosas. Comparto una idea de por qué creo en la reconciliación. Usted piensa en la persona que ha perdido, que se ha ido al descanso, con la que probablemente no conoció o le faltó por compartir más cosas. Por ejemplo, yo creo en esto de ahora, porque aquí en algún momento yo les he contado, mi papá les contó que él estuvo en brujería y en ese tipo de cosas, y por andar metidos en eso, metiéndonos con lo que no debían meterse, mi abuela pierde la vida. Mi abuela muere en el año 77, yo nazco en el año 81, y entonces toda la vida yo vi a mi abuelo, a mi tía, que también ya falleció, a mi otro tío que todavía sigue vivo dándole a la brujería y como que no curándose de eso, de ese mal. Y si me voy a la teología adventista, ellos están perdidos. Pero si vengo aquí a la restauración, a la reconciliación, hombre, ¿por qué no pensar de que voy a poder, cuando ya seamos todos restaurados, por qué no poder compartir con mi abuela? No la conocí y yo necesito compartir con ella. Y yo se lo he dicho a mi papá, ojalá algún día volver a compartir con mi abuelito, con mis abuelitos, con muchas personas que se han ido al descanso. Eh, Piensen ustedes en sus familiares, en padre, madre, hijos, tíos, mi suegra que también falleció, que
la primera pregunta que me hace el pastor cuando ella fallece es, hermano, ¿y cómo estaba espiritualmente ella? O sea, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde y para dónde yo tengo que estar preguntando? Porque nos acostumbraron a eso. O sea, si la persona murió dentro del lineamiento de la iglesia, está salva. Si no estaba así como, no sé, y si está afuera, está perdido. Le digo yo al pastor, pastor, eso no tiene nada que ver. Y en ese tiempo no creía todo lo que creo ahora. Pero en ese tiempo le dije, pastor, en eso ni usted ni yo nos podemos meter. No sé cuál sería el último pensamiento de ella. No sé. Pero quiero creer que, y hoy en día creo en eso, hoy en día creo que murió en los brazos de Cristo y hoy en día creo, y se lo comento a mi esposa, una esperanza de eso. O sea, ¿cuál es el problema de estar mandando gente al infierno o a la condenación eterna cuando nosotros no somos los que damos la salvación, no somos nosotros, es Dios y Él ya lo hizo todo? Y como ya lo hizo todo, ¿qué? Venga, conózcame, y en el momento en que usted me conoce, empieza a ser restaurado, empieza a ser reconciliado. Vaya, vaya y cuéntele a los demás que todos podemos ser reconciliados y restaurados. Esto es una creencia, no quiero imponer esto a nadie porque si a usted no le suena tranquilo o tranquila, no se preocupe, no se haga mal con eso. Pero si lo hablo y lo predico es desde el fondo de mi corazón, porque todos necesitamos eso, todos. Ahora, que vaya a pasar o no vaya a pasar, pues yo creo que va a pasar. Si de pronto no pasara y si hubiesen o si hubieran salvos y perdidos, porque en la Biblia hay textos que dicen que sí, que salvos y perdidos, bueno, no sé. Y también podemos aquí sacar el texto del libre albedrío y la persona que quiere rechazar a Dios y sí, o sea, hay cosas de las que yo no me aparto, pero personalmente quiero creer, quiero creer que aún en el último momento podemos aceptar a Cristo. Quiero creer, y lo digo firmemente y cariñosamente, así sea en el último momento, podemos recibir a Cristo y podemos ser igualmente restaurados. Ahora, no sé, voy a decir otra cosa que de pronto no guste, porque me va a decir, bueno, ¿y la restauración qué? De la persona que lo acepta en el último minuto. No sé, hay un pensamiento que tengo yo como el que tenían los judíos, entiendo, los únicos que no creían en algo más allá de la muerte son los saduceos. Ellos y muchas culturas creen que la muerte es el fin. Pablo, en base a lo que él escribe en Roma, en Corintios y en muchos otros libros, Pablo y da a entender lo que creían los fariseos, que más allá de la muerte sí hay algo. O sea, en cuerpo no, pero sí lo que se llama alma o espíritu, no sé. Y esa creencia la tienen algunos, yo comparto eso, por eso les pido perdón si alguno no comparte esto y no se hagan un problema con eso. Pero yo creo que que aunque mi cuerpo esté en la sepultura, el alma o el espíritu, por decirlo así, perfectamente puede estar en en una relación con Dios. No sé si por eso Pablo haya escrito que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada. Y cuando dice ni vida, ni muerte, ni nada de eso, nada nos puede separar del amor de Dios, nada. Entonces, pienso yo, no se hagan un problema conmigo, con lo que estoy diciendo,
Pero ¿cuál es el problema de aún en mi muerte? Yo recapacitar lo que hice, restaurarme y obviamente cuando ya venga lo que escribe Pablo, el fin de todas las cosas, la restauración de todas las cosas, y hasta el mismo Primera de Corintios 15 habla de eso, de que es necesario que lo mortal se convierta en inmortalidad. Estoy diciendo, es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y lo corruptible se vista de incorruptible, porque Pablo, y yo creo que aquí todos creemos en eso, en una resurrección corporal e incorruptible, yo creo en eso. Pero ¿qué me quita? Esto ya es pensamiento y esto nos podemos devanar aquí la cabeza planteando una y mil cosas. El problema es que nadie sabe qué pasa en la muerte. Nadie sabe eso. Nadie. Y eso solo, si hay o no hay algo, pues eso solo lo sabremos cuando pasemos por ahí. Pues si hay una conciencia, pues podemos decir, ay, sí, sí había algo de la muerte. Si no la hay, no nos vamos a dar ni por enterados, porque obviamente No si no pasa hay nada. conciencia en la muerte, pues sí, o sea, es un tema de especulación, no es más. Lo que yo hablo esto sí es especulativo. Puede ser que aún en la muerte yo pueda tener un episodio de restauración, de conocimiento de Dios. O sea, yo a veces pienso cosas que de pronto bíblicamente no pueden ser sostenidas, pero, o sea, ¿qué más da? ¿Qué me quita o qué no me quita? En el momento de que mi cuerpo repose, el alma o el espíritu no, pueda tener un encuentro con Dios. De hecho, Pablo no, Pedro escribe en segunda de Pedro 3, 18, 19, que dice que en el momento de la muerte, Cristo descendió al Seol y predicó a los espíritus encarcelados. No sé, vuelvo y digo, no sé, pero si fue así como lo escribió, ya va a venir el espacio para las preguntas, pero si fue así como pasó, que Cristo y eso sí lo creo, que Cristo no murió, o sea, un Dios no puede morir, porque si muere un Dios, pues deja de ser Dios, ¿no? O sea, muere su parte humana, pero, y por eso él mismo dice, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla. O sea, Dios nunca dejó de ser Dios, murió, Jesús nunca dejó de ser Dios, murió su parte humana, pero su parte divina, para poder él decir, pongo mi vida y tengo poder para volver a tomarla, pues, o sea, creo que es muy claro el concepto, ¿no? Y si es claro que él descendió a los espíritus y los predicó, pues, ¿qué más da que aún en el momento de la muerte podamos seguir siendo testigos de Dios y seguir siendo testigos de su carácter? No sé. Ahora, y eso sí lo dejo en claro, para que no tener más, para no divagar en eso. Ni los de allá se comunican con los de acá, ni nosotros podemos comunicarnos con los de allá. Eso sí quiero que quede claro, claro. No hay comunicación entre los dos, no sé cómo llamar eso, mundos, esferas, dimensiones, no. Los de acá estamos acá y los de allá, no sé, pero ni de aquí para allá ni de allá para acá. La comunicación, eso sí, no, y de hecho sabemos que Dios lo prohíbe, ¿no? Porque en primera de Samuel dice, oigan, ustedes no consulten a los muertos. O sea, esa no es la manera de consultar a Dios. O sea, la comunicación está interrumpida. Pero son conjeturas que uno hace y ya por aquí veo unas preguntas y ya abramos los micrófonos y ya conversemos. Pero entonces quiero dejar eso, que la restauración se puede llevar tanto en carne como en espíritu, eso lo creo, y que al final todos sí vamos a ser
restaurados con con cuerpo incorruptible, con una mente incorruptible, como personas dignas y todo lo que acabamos de ver. Creo en eso, por eso lo predico firmemente y es una creencia, como todas, perfectamente puede ser debatida. También lo dejo en claro, cualquier creencia puede ser completamente debatida. No hay una teoría, una doctrina, una que sea 100% verdad. La única verdad es Cristo y lo demás son conjeturas que nosotros hacemos. Entonces, dejo esto ahí y vamos a los comentarios, a las preguntas, a los aplausos o a los tomatazos. Entonces, ahí dejo por ahora dejo el tema ahí. Yo tengo una pregunta. Em, que es lo mismo que me pasa en realidad con la predestinación. Eh, Son mis cuestiones más, a ver, son problemas filosóficos que me plantean estas cosas. El asunto es que este es como un círculo de daño cuando me plantean a Dios así. Porque en el principio, en Génesis, la visión bíblica por lo menos es que el ser humano es libre. Y el ser humano es libre de ir en contra de Dios. Si Dios sabía que el ser humano es libre de ir en contra de él y él decide crearlo, ¿no? Y él decide crearlo, estamos hablando de un Dios sumamente diabólico para mi gusto, ¿no? Es un Dios sumamente nefasto en el sentido de la palabra misma. Sería un Dios torturador, un Dios que no tiene ninguna, que viene a experimentar con nuestra propia vida. Y eso me provoca problemas sumamente profundos en la conciencia de decir, ok, si nosotros somos un mero juego para Él, entonces ¿qué clase de Dios es? Si Él creó, sabiendo todo esto, es un ser demoníaco, no sería un Dios bueno. Entonces, eh, el problema de saber el fin desde el principio de Dios y dejar de lado la autonomía humana me genera ese tipo de problema, de que él al final está jugando a los soldados o qué sé yo, con sus juegos de Lego del cielo, mientras nosotros morimos, sufrimos, nos matamos, pasan cosas malas con el ser humano, y de pronto él dice, bueno, lo voy a restaurar, fin, se acabó la historia. ¿Para qué tanto show? Honestamente me pregunto eso, ¿para qué tanto show? Entonces, a mí por eso esta postura de restauración de todo y la postura de la predestinación también no me cuaja por la libertad que eh, el ser humano tiene al hecho de decir yo quiero ir a no reconciliarme con Dios, yo quiero estar solo sin Dios y eso es una libertad que por lo menos en la Biblia desde Génesis 3 lo plantea, de que el ser humano puede ir en contra de su creador. Yo puedo conversar un Entonces, poco es contigo así. sobre eso, Bastian. Sí, sí. Bueno, yo creo que hay un problema que nosotros tenemos de base como cristianos, es que estamos llenos de dogmas que no fueron dogmas sobre la naturaleza de Dios, que nos fueron impuestos y que de alguna manera nosotros hemos decidido creerlo porque sí. Normalmente los dogmas no tienen una base, sino que son la base de todo lo demás que uno cree. Entonces, hay una serie de cosas que nosotros creemos sobre Dios. Por ejemplo, creemos que Dios todo lo sabe, ¿verdad? Tenemos entendido que Dios todo lo sabe, pero
¿qué significa eso? Primero, ¿por qué lo creemos? ¿Por qué tenemos que asumir que Dios todo lo sabe? Y segundo, si todo lo sabe, ¿qué significa saberlo todo? Eso no, yo creo que no está claro. Yo creo que las creencias que tenemos sobre eso son dogmáticas. No tenemos ninguna base anterior que nos lleve definitivamente ahí. También tenemos cosas como la cuestión de la eternidad. También la eternidad de Dios. Eso mismo que nosotros llamamos libre albedrío también es un dogma. No estoy queriendo decir que no tengamos libre albedrío, pero también creo que eso también es un dogma que no está probado. O sea, no es algo que nosotros podamos probar, pero lo creemos. Entonces, hay muchas cosas sobre Dios que nosotros la tenemos entendida. La predestinación también se deriva de otras cosas que nosotros entendemos. Se nos han dicho que Dios es así, o sea, que son características de Dios y que por lo tanto entonces nos llevan a la predestinación. Y también vuelve lo mismo. Si vamos a creer la predestinación, primero vamos a creer en ella y segundo, ¿qué significa? Porque puede significar muchas cosas diferentes. O sea, puede significar que yo hoy hago un plan y que ese plan va a tener un resultado en X tiempo, o que yo tuve un plan desde el principio. También puede significar, o que todo está planificado desde siempre y que no hay forma de que eso cambie. O sea, puede significar muchas cosas, pero de hecho, comenzamos por el problema si es así, si hay predestinación. Entonces, hay cosas de la naturaleza de Dios que si nosotros decidimos creer en los dichos y formas, o sea, es en la conjunción entre los dichos y formas de Jesús, nosotros la podemos extraer como que Dios es amor, Dios nos ama. Entonces tenemos razones en esa doctrina que podemos extraer de lo que enseñaron los apóstoles sobre Jesús, que nos llevan a decir, bueno, sí, Dios es amor, Dios nos ama, pero podemos extraer de ahí definitivamente que Dios está en control de todas las cosas que nos pasan exactamente tal cual nos pasan con cada detalle. Bueno, de nuevo, yo no digo que no, pero no estoy tan seguro de que eso sea así. O sea, saludos. No veo que eso es, no veo suficiente sostén para que eso sea así. ¿No? Y por sostén no me refiero a que necesariamente no lo diga en un texto. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del amor, no es que lo diga en un texto, es que hay actitudes de Jesús, hay dichos y actos de Jesús que me llevan a pensar que Dios es amor. No solamente que alguien diga Dios es amor, porque cualquiera puede decir Dios es amor. ¿Por qué significa que es amor? ¿Qué significaría? Podría significar también muchas cosas. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, y puedo tener un texto bíblico que diga Dios es eterno. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué narrativa yo tengo para entender lo que eso significa? Es un poco difícil encontrarle una base real a eso. Sin embargo, a este otro ejemplo del amor, sí, yo creo que sí le podemos encontrar una base, porque tenemos ahí una historia de Jesucristo y vemos cómo él actuó, vemos lo que él enseñó, vemos todos los ejemplos que él dio. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que para mí no me son ciertas. Cuando digo que no me son ciertas, no me refiero a que no sean verdad, sino que para mí no están suficientemente probadas para yo darla por 100% ciertas de las cosas de la naturaleza de Dios que hemos aprendido. Entonces, yo creo que de mi parte yo me he estado quedando con la que sí puedo entender. O sea, yo sé que Dios es amor porque Jesús me mostró que Dios es amor. Yo sé que Dios quiere el bien para mí y para los demás porque eso fue lo que Jesús me enseñó. Pero de que sea eterno, en cualquiera de los sentidos que esa interpretación le podemos dar, no me queda tan claro. De que sepa todo lo que va a pasar exactamente, no me queda tan claro tampoco, aunque lo pueda creer de una u otra manera, pero no me es tan claro como para convertirlo en un fundamento hoy en día de mi creencia. Ok, pero el asunto con lo que yo estoy tratando de decir es que, a ver, nosotros podemos ir en contra de la naturaleza y destruirla toda, por ejemplo,
como seres humanos, ¿no? Esa es la creación de Dios. Con eso nosotros estamos yendo en contra del propósito de Dios, que fue crear la naturaleza, ¿no? La destruimos completa, quedamos solamente seres humanos. Eso, eso, claro, tú me puedes decir, es que eso puede ser una interpretación, ¿no? Porque eso no está tan claro en el conocimiento humano de la Biblia. Sí, en el conocimiento humano sí lo veo con ojos humanos, pero en el propósito divino, eso es así. Es literalmente estamos yendo en contra de la voluntad divina al destruir su propia naturaleza, ¿no? La naturaleza de los árboles, la naturaleza de las plantas, etcétera. Porque Él lo creó para el ser humano, para que el ser humano lo cuidara, bajo el contexto de Génesis 1. En ese contexto, el ser humano se revela y le dice, no nos interesa tu propósito. Y eso es una libertad que el ser humano tiene. Entonces, puede que no todos seamos plenamente conscientes de ese asunto. Sí, estoy de acuerdo, porque el conocimiento de Dios es algo que prácticamente se hereda, ¿no? O se estudia. Pero eh, el asunto es que nosotros, lo que la Biblia plantea es que el ser humano sí tiene esa libertad de destruir lo que Dios creó, incluso nuestra propia vida, incluso no hacerle caso. Es la libertad que la Biblia plantea como libertad. Eso es el libre albedrío que la Biblia plantea, que el ser humano puede ir en contra de el reino que Dios creó. Entonces, el de libre albedrío no es que nosotros no seamos, podamos, no sé, pues hacer algo diferente, crear un árbol nuevo que desafiera la creación de Dios. No, de eso no se trata la libertad que plantea la Biblia. La libertad que plantea la Biblia es que nosotros vivimos bajo el reino de Dios y en ese reino de Dios el humano se reveló. Y ese es el libre albedrío. El libre albedrío es decir, o quiero ser parte del reino o no quiero ser parte del reino. Es una decisión. Y ese es mi problema con la predestinación y con la postura universalista, que la postura universalista se salta ese, ese, ese principio que es visible, ¿no? Que es visible, yo aquí no le estoy diciendo es que el amor de Dios es irresistible. Si hubiera sido irresistible, desde el comienzo no hubiéramos pecado. Y desde el comienzo no nos hubiéramos revelado. Desde el comienzo. Y Dios hubiera hecho algo, mecanismos, para saltarnos toda esta cuestión que de verdad es enfermiza. El pecado finalmente hace un mundo enfermizo. Entonces, ese es mi principio, ¿no? Con respecto a esta postura. Yo lo que podría, perdón, yo lo que podría, o sea, obviamente, yo sabía que al traer el tema, uno siempre que trae este tema, levanta, levanta opiniones en contrario. O sea, yo entiendo la libertad, sí, yo entiendo eso, pero también parto de la base, no sé, o sea, aún no entiendo, o sea, si hay algo que yo no tengo claro y bíblicamente no nos contaron por qué, pero sigo insistiendo que a ese cuento le faltó un pedazo a la historia de Adán y Eva, o a la caída, a la entrada del pecado, o sea, hay algo ahí que nosotros no nos contaron, nos metieron en este rollo, porque yo sigo creyendo que, que Dios hace cosas perfectas y usted se pone a estudiar la astronomía y que la constelación de esto, que la estrella de esto, que para allá, que para acá, y usted dice, oiga, sí hay un Dios, hay, o sea, esta perfección no la pudo no pudo venir del azar. Y al ser un Dios como lo mostró Cristo, bueno, amoroso, perfecto, bueno, todo eso, o sea, el concepto que tenemos de Dios, que todo es perfección. O sea, cómo se coló el mal del que sufrimos y el mal que padecemos. Y la Biblia no nos cuenta eso.
No está escrito eso. Ese problema no está y aquí podemos usted y yo pasarnos toda la santa tarde y no vamos porque no nos contaron eso. No sabemos el origen real, no sabemos qué infectó este sistema, este planeta, no sabemos, pero sí sabemos de un antídoto. Eso sí, la Biblia lo muestra, muestra el antídoto al problema, muestra la cura al problema. ¿Y qué me lleva a pensar? Yo no comparto la predestinación, no comparto eso. A mí eso sí me parece un Dios maquiavélico. Que haga lo que yo haga, si yo estoy destinado a perderme, pues me voy a perder, así obre bien. O haga el mal que haga si estoy destinado a salvarme, me voy a salvar. Yo más o menos entiendo que la predestinación es así, usted sí, usted no. Eso sí me parece un Dios malo, pero, pues digo, el que lo crea, no tengo problema con eso. El problema mío va, y a lo que planteo, es que haya sido lo que haya sido, lo que haya pasado, es porque no hubo un suficiente conocimiento de Dios, aún en un mundo perfecto. Si fue Adán y Eva, que vivían en un mundo perfecto, que hablaban cara a cara con Dios, que no tuvieron, a mi juicio, no tuvieron, a mi juicio, la suficiente confianza en Dios para decir no, no vamos a caer. Y vivían en un mundo perfecto, ¿no? Pero no desarrollaron la suficiente confianza, pienso yo, no se relacionaron lo suficientemente bien y eso es una conjetura que yo hago. Entonces, como hay un mal en un universo perfecto, planteo y lo que les dije, cualquier creencia es altamente debatible y cuestionable y usted le busca el quiebre y créame que se lo va a encontrar. Porque creencias perfectas, doctrinas perfectas, dogmas perfectos no existen, no existen. Y cuando yo planteo estas cosas al conocimiento del Dios verdadero, claro, todos vamos a empezar a hacer conjeturas, ¿por qué sí, por qué no, por qué para allá, por qué no para acá? Y la conjetura que a mí me hace creer esto y me da esperanza y me da tranquilidad, es que hubo una infección, hay una vacuna para la infección y hay una restauración para todos, para todo ese problema. Yo pienso así y eso es lo que dejo aquí en la mesa. Y sigan, no sé quién más ha levantado las manos para hablar y para que Vamos La con no se nos Moni. haga Mónica y esto más después con la largo. hermana Flor. La Con Moni y el Mónica y hermano luego Todos la queremos Bernardo Se nos hablar. haga también. más largo esto, ¿no? Hola, con la- hola, hola. ¿Me toca? Sí, su cámara preciosa. Sí, Mónica, Ya así te toca. haciendo mi hermanita, estoy en la cocina. Este, buenos días con todos. Disculpe más bien que haya entrado tarde, pero he tenido muchas cosas que hacer desde temprano. Jason, solamente, bueno, felicitarte, me agradó mucho el tema. Es un tema que nos llena de paz, me agradó. Y quisiera pedirte que nos amplíes esa parte donde dices que hay segundas oportunidades después de la muerte. No sé a qué te refieres y cuáles serían las bases bíblicas, ¿no? Eso quería preguntarte. Miren, es sencillo y es lo que creen la mayoría de los judíos. ¿Qué es lo que creen otras culturas, no? Porque los judíos tomaron, entiendo, Bastián aquí lo explicó un día, que los únicos que hablan de resurrección son los egipcios, o con ellos nació la resurrección, los sumerios, los mesopotamios, nadie cree nada de eso, nadie. El fin es el fin y ya, y no hay nada más y los egipcios empezaron a creer en eso y los judíos, una sola secta no, que son los saduceos, ellos son los únicos que no creen en eso. Por eso le tiraban tanto a Pablo y por eso Pablo cuando escribe esto que está en segunda de Corintios
cuando él dice que todos necesitamos ir al tribunal de Cristo, a ver, explico algo que no dije antes. Sí, todos necesitamos acudir al tribunal de Cristo. Soy creyente de que necesitamos pagar lo que hicimos. Y en esta vida pagamos cosas. Eso sí, soy un convencido de eso. Eso lo expresa mucho Miguel Ángel Núñez. La vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar. Y la Biblia habla de un lloro y un crujir de dientes. Y cuando usted comete acciones malas, eso le pega acá. Y nosotros creemos que eso se va a pagar y se va a purgar allá en el infierno cuando nos echen candela, cuando... No, señor. También hay un lloro y un crujir de dientes aquí, porque usted y yo nos sentimos mal cuando obramos mal. Y por eso, Así es. cuando yo hablo de restauración y de restitución, de reconciliación, yo voy a eso. Que si no pasara aquí, voy al descanso, el cuerpo descansa, esa es la creencia de casi la mayoría del cristianismo, y Pablo al parecer da a entender eso en 2 Corintios cuando habla del tribunal, y al parecer él expresa que sí, el cuerpo mío descansa en la sepultura, pero lo que es conocido como alma y espíritu, eso sigue teniendo conciencia. Y eso es una creencia que hay en la mayoría del cristianismo. Entonces yo por eso expreso eso. O sea, en el tema de la muerte nadie puede decir si hay conciencia o no hay conciencia. Nadie puede decir eso. Nadie, que usted crea que haya o no haya, eso es suyo. Pero usted no tiene la verdad de eso. Pero sí puedo yo pensar, no me decir, es que usted cree en la inmortalidad del alma. Yo quiero pensar y quiero creer que lo que no restituyo en mi cuerpo, en esta tierra, lo voy a restituir en el periodo entre mi muerte y mi resurrección. No sé si me estoy haciendo entender. Y más o menos eso es lo que da a entender Pablo y lo que se enseña en ese periodo. Pues, ¿qué más da? ¿Qué más quita? Pues yo creo que Dios tiene el poder de hablar en la muerte. Y por ahí entiendo, hay un texto que dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Perdón, es Dios de vivos y muertos. Hola, se me fue la paloma. Dios es Dios de vivos y muertos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pablo dice que ni la vida ni la muerte me podrá vivos y no de separar del muertos. amor de Cristo. O sea, ¿qué más me da que en la muerte yo entre en un conocimiento con Él, entre en la restauración que me falta, y cuando ya me resucite, como nos va a resucitar a todos corporalmente, incorruptiblemente? O sea, ¿qué más me da que en este proceso yo siga aprendiendo y siga conociendo a Dios? Que es más o menos lo que plantea la restauración. O sea, ¿qué más me da? No pasa nada. Es una conjetura. No estoy diciendo que, porque no sé qué pasa más allá. Pero hoy en día pienso y creo que Pablo enseña eso, que aún en la muerte sigo teniendo conciencia de espíritu y perfectamente me puedo relacionar con Dios, perfectamente, y puedo ser restituido. Eso es más o menos lo que enseño y lo que pienso yo. Si usted no lo cree, no se haga un problema. Tranquilo. Yo sabía que en este tema iba a decir cosas que normalmente no estamos acostumbrados a ir, y que iban a, a pisar callos. Pero es eso, es conjeturas. ¿Qué más da? ¿Qué puede pasar? No va a pasar nada. No va a pasar. Ah, bueno, pues listo ya. Y ahora,
como lo creen los sumerios y los mesopotámicos, los saduceos, no, que la muerte es el fin y no hay más. Eso no lo podemos saber porque no hemos entrado en eso. El día que nos toque, si no tenemos conciencia, pues no vamos a decir, ay, no, no hay nada, no, porque no va a haber conciencia para decir, no, no hay nada más allá de la muerte. Pero si la hubiera, vamos a decir, oiga, si el cuerpo descansó, pero yo sigo aquí, algo tiene que haber, ¿no? Pero conjeturas, no sé si me hice entender y Súper. respondí la pregunta como era. Conjeturas. Sí, Jason, esa es una postura espiritista la cual estás planteando, pero yo la respeto. La respeto, no hay problemas, cada uno tiene su forma de ver la vida, sus aprendizajes y de interpretar, ¿no? Gracias más bien por tu respuesta. Y está el hermano Bernardo. Sí, o sea, el tema pues se presta para eso, ¿no? Yo solo quiero aportar, es la visión y la metanoia de cómo era Dios y de cómo entenderlo. Como decía Jason en el tema, y no solo Jason, también muchos lo creemos, el cómo era un Dios diferente y cómo Jesús mostró y en sus dichos y en sus cosas nunca hubo condenación, sino siempre recibía, el mismo decía, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, yo, yo creo en eso. Yo creo en un Dios que es de perdón, que es de reconciliación, que es de amor, que es de gracia, y no en un Dios que anda preocupado por qué hago y por qué no hago. No quiero decir que puedo hacer lo que se me da la gana y lo que yo quiera, eso no, yo no estoy diciendo eso, pero Jesús con su vida, con sus dichos, con todo lo que hizo, me muestra, él mismo decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea que usted cree en un, aquí podría volver a colocar una cosa, o sea que usted crea que Jesús es Dios o que no es Dios, o que no existe uno, que hay Trinidad, no, no, el tema no es ese, sino ver a un Dios diferente, un Dios de amor, de gracia, de perdón, lo que dijo Jason, de reconciliación, y es entrar en ese proceso de encontrar un Dios que me ama, que me perdona, que está dispuesto a dar mi vida por mí. Y más allá de eso, en el universalismo, que pues yo no sé si esa palabra, no sé si bien o mal usada, pero si fuera por eso, pues yo también creería que soy universalista, porque yo no puedo ver a un Dios yendo, condenando gente por lo que hizo, por lo que no hizo, o por lo que él puede o por lo que él no puede hacer como Dios, por la autoridad o por la soberanía de Dios, o como ustedes lo quieran decir o hablar. Entonces, yo también, como dice Jason, prefiero ver a un Dios que me ama, que me perdona, que a pesar de mis debilidades está dispuesto a andar conmigo y no a condenarme, porque al fin y al cabo, Él entiende mi naturaleza, Jesús lo dice y la Biblia lo dice. Entonces, mi aporte es más a eso, o sea, en el proceso de la deconstrucción y la construcción que tengo de Dios, yo veo a eso en Dios y el tema pues está muy largo. Yo más bien plantearía en este grupo que uno de estos sábados le dedicáramos al tema de la salvación que están, o sea, no que sea importante porque pues al fin y al cabo yo creo que todos vamos a ser salvos, porque Dios lo dice, toda rodilla se doblará. Cuando dice que toda rodilla se va a doblar, es porque todos los que estemos bien, estemos mal, lo hayamos conocido, no lo hayamos conocido, pues todos tenemos que, como dice, comparecer ante Dios. O sea, yo creo en eso, sea bueno, sea malo, pero lo que yo no me puedo imaginar es a un Dios viniendo y quemando gente porque no creyó, porque sí creyó, porque yo lo escogí o porque no lo escogí. Yo también veo ese Dios que viene
por mí, que viene a restaurarme, que soy salvo por gracia, pero también algunos van a sacar aquí, y lo que dice, nos vamos a quedar aquí todo el día. Hay textos que aprueban lo contrario de lo que yo digo, que Dios viene a quemar gente, que Dios viene a chucharrar a todo el mundo. También hay textos para eso, o sea, es una posición, para mí es de cómo nosotros y cada uno ve a Dios. Si alguien lo ve que va a ver que hay gente perdida, que hay gente que viene, que se va a perder, pues también puedo creer eso porque también hay textos bíblicos que me dicen que hay eso. Es de acuerdo a la metanoia, es de acuerdo a mi mentalidad, de acuerdo a como yo vea con Dios. Y el tema pues es muy largo y hay muchas cosas que decir, pero hay otros que necesitan hablar. Por Yo favor, voy a hacer una cuando referencia. puedan me dar la palabra. Sí, Perdón, Juan Juan Ramón, Ramón. dale. Sí, Juan Juan Ramón Ramón. quería hablar ahí. Ok, ahora. Sí, Bueno, dale. hay una cuestión que yo creo que nosotros pasamos por alto, el nivel de sabiduría que hay en Juan 9:25. Leyéndolo del 24, esta es la historia de aquel ciego que Jesús sanó de la ceguera, pero que no conocía a Jesús, ¿verdad? Él se encontró con Jesús, se encontró con él, le sanó la ceguera y no sabía quién era, y los sacerdotes, ¿verdad? Comenzaron a indagar con él, lo apresaron prácticamente porque había hecho cosas en el día de reposo. Y los sacerdotes le dicen, en el verso 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador, refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Y en el 25 él dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Entonces, ¿qué me refiero con sabiduría? Hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Este hombre no sabía nada de Jesús, pero lo que sí él sabía era que él era ciego y ahora veía. Y ese es el testimonio que él puede dar, y eso es lo que lo mueve a creer en aquel que le sanó la vista. Que le sanó la vista. Entonces, nosotros, yo creo que está bien y muy bien, de hecho, que nosotros siempre estemos indagando y estemos buscando indagar en la naturaleza de Dios, y lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo. Ahora, un texto o un par de textos no nos van a ser suficientes, no son útiles, ojo, no son útiles, pero no nos van a ser suficientes para nosotros saber. Podemos saber esos misterios sobre Dios, o no podemos saberlo. Sí podemos saberlo, sí podemos llegar a saberlo. ¿Lo vamos a saber todo? No lo vamos a saber todo, pero muchos sí podemos llegar a saberlo, pero lo vamos a saber solamente porque están en los textos bíblicos. Yo creo que no. Yo creo que no. Porque, por ejemplo, así como este hombre, aquí habemos personas que después que hemos comenzado a creer en Dios y hemos comenzado a creer que Dios es bueno, hemos sido liberados. Nos hemos comenzado a sentir libres y hemos tenido una paz que no teníamos. Amén. Entonces, tú puedes decir, bueno, yo no sé si Dios lo sabe todo. Yo sé que yo estaba preso y ahora me sentía preso y ahora me siento libre. Yo sé que me sentía, ¿cómo se dice esto? No me sentía libre, no me sentía bien, no sentía ese amor de Dios y ahora lo tengo. ¿Cómo nosotros podemos saber cosas? Dios es un Dios vivo y es un Dios vivo que se comunica con los vivos. No quiere decir que tú vayas a tener el mismo tipo de comunicación con Dios que tiene Bernardo, ni que por Bernardo, porque se comunique con Dios, lo sepa todo. No, no nada que ver. Nosotros lo que somos es un grupo de, y disculpen la palabra, de ignorantes. Eso es lo que somos. Es muchísimo más lo que no sabemos, ¿verdad? Y gran parte de lo que sabemos está mal. Y dentro de todo eso hay algunas pocas cosas que sabemos. Pero lo importante tal vez que sepamos, dentro de esa cosa que sepamos lo importante. Yo creo que Dios nos la comunica. Y que Dios de alguna manera, como dicen alguna gente que usan esa palabra, le vibra. Dios como que nos vibra
de alguna manera, cuando vamos encontrando esas ciertas verdades que nos dan libertad, esas ciertas verdades que nos llevan a esa paz, esas ciertas libertades que nos llevan a entender a ese Dios de amor que nos mostró Jesús. Porque asimismo hay otras cosas que nos llevan a un Dios que no se parece al Dios que nos mostró Jesús. Se parece que nos mueven al miedo, nos mueven al temor, nos mueven a la incertidumbre, nos mueven a la desesperación incluso. Y eso es, creo que eso es muy importante. Voy a parar porque tengo que atender algo acá. Disculpe. Bueno, Moni, yo quería terminamos. referir que... Hermano, yo quisiera hacer un pequeño aporte, igual agradecer a Jason, muy lindo, de verdad que genera ánimo, paz, armonía. Me encantó el mensaje de esta mañana y te agradezco por tu valentía, por exponer y por tu tiempo, en serio, infinitamente, que Papito Dios te siga alentándote en ese camino, en la decisión que estás tomando, y es bueno tener de alguna manera una postura, y te felicito, precioso, ¿ya? Y por otro lado, del principio de la creación, si Dios sabía que el hombre se iba a equivocar o no, eso no lo sabemos. Lo cierto es que Dios bendijo al hombre. Lo cierto es que Dios bendijo al ser humano, que se multiplicasen, que se llenase la tierra y en fin. Ahora, si el ser humano se equivocó, pecó, no sé, erró al blanco, digamos, ¿qué pasa si Dios lo hubiese eliminado a la humanidad? ¿Qué tipo de Dios sería? ¿Lo hubiese eliminado esa creación? ¿Sería un Dios de amor? Esa es la pregunta que deberíamos hacer nosotros cada uno. ¿Por qué no? ¿Por qué? Por ejemplo, un ejemplo terrenal, ser humano, se casan, se juntan, no tiene pareja, desean tener hijos. ¿Acaso sabían cómo iban a nacer los hijos? ¿Saben si los hijos iban a ser malos o no, o iban a ser buenos o no? Pero sin embargo, por amor los tienen. Ahí están los hijos. Y de alguna manera son la herencia del Eterno. Entonces por ahí tal vez va el misterio, digamos. Y que no deberíamos tanto en cuestionar en el sentido que Dios si se equivocó o no y por qué sufrimos en este mundo. Yo creo que para eso que de alguna manera Cristo aparece, ¿no? Pienso así, de que aparece el momento de cuando el ser humano eh, enfrentamos la lucha o la crítica o que no estamos conformes en lo que somos. Y ahí aparece con su luz, con su paz, con su gracia, con su amor. Y ahí más o menos para ir saltando de a poco en el libro de San Juan, capítulo 11, 25, dice, donde Jesús afirma esto, ¿no? Dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, y esta es la esperanza del mundo para mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Y eso para mí, para mí, por lo menos yo trabajo en la área en la cual casi todos los días fallecen personas. Entonces, las personas del dolor, las personas lloran, experimentan dolor tan grande al separarse, al ver partir a su ser amado o familiares. ¿Qué viene ahí? Un capellán, una persona que le habla de las promesas de Dios. ¿Y qué encuentra esta persona que es sufriente en este momento? Es calma, fortaleza, aliento y esperanza. ¿Y esperanza de dónde sale? De la Escritura, de estos mismos mensajes. Y allí generan. Jesús dice, aunque estés muerto, vivirá. Claro, es natural que lloremos, pero hay esperanza. Espera, vivirá. Es como por decir, es un hasta pronto. Nos veremos. De más allá nos espera. Y creo que estas promesas nos mantienen con vida, digamos, con esperanza, con regocijo. Porque de lo contrario, yo en un momento sentí tanto de estudiar, leer, investigar libros, lo estoy hablando hace más o menos como 2 años, de poder dudar de muchas cosas, como algunos lo están haciendo. Dudar, o sea, esto ya la Biblia ya no es, hay que quemarlo, ya no sirve esto, lo otro, ya, todo malo, todo malo. Y de alguna manera experimenté esa desconexión con el eterno, con lo espiritual. ¿Sabes cómo me sentí? Me sentí una persona hecho una bolsa, vacía.
vacía, vacía, en serio, vacía, vacía. No tenía nada. Pero yo no quisiera que ninguno de acá lleguen a ese punto, porque es algo terrible. Y cuando me encontré nuevamente, Señor, no sé, me devolví nuevamente ese espíritu también, así como dice el mensaje, de reconciliarme con el Padre, lo hice llorando. Llorando, pero espiritualmente no lo tocaba, no lo palmaba, palpaba, pero era abrazarme a mi papito Dios, a mi Cristo. Llorando, abrazarme como una niña chica. El encuentro, la reconciliación fue maravilloso. Y de ahí nunca más separé. Yo sé que hay cosas que están en muchos investigadores, escriben libros y eruditos, muchas cosas, pero pueden ser ciertas o no también, porque no vienen, no bajaron del cielo para revelar esa escritura o esos libros que están ahí de tantos eruditos en el mundo, no bajaron del cielo para decir, no, que yo vengo del cielo y les traigo esto para revelar a ustedes. Tampoco lo es. Simplemente ellos sacan reinterpretación a través de la escritura o Torá, no sé, libros relacionados con la Biblia. De ahí llegamos a una conclusión. Y al final, al cabo, la base del ser humano sigue siendo la escritura. Por eso yo la creo el 50 a 50. 50%, el 50% la historia humana, ya sea errada, agregada y en fin. Pero así lo veo yo y la verdad, las cosas, uno en la práctica, en la vida diaria, lo único que nos queda es eso, el amor de Dios hacia nosotras, hacia la humanidad. ¿Y por qué lo digo? Lo vuelvo a decir porque yo estoy casi todos los días veo fallecer las personas y el dolor del ser humano y cómo son fortalecidos, cómo son alentadas las personas y cómo son nuevamente de vuelta esa esperanza. Eso, preciosa familia, espero igual no haberles, no sé, generado un choque, simplemente uno va viviendo experiencia y bueno, años también, años de vida. Ya a mis 50 años, uno pasa por muchas etapas, muchas, 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 muchas. Y cuando uno pasa esas etapas, entonces puede ya tener una claridad de la historia y de lo que significa vivir en este mundo. Y creo que la vida es bella y hay que saber de alguna manera tomar decisiones que de algunas personas vamos a tener que trabajar a encontrar lo que nos falta, digamos, ¿no? Pero hay cosas, muchas cosas que explayarnos, pero hasta el momento yo lo voy a dejar hasta aquí y agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo, por estudiar y que siempre prevalezca el amor, el respeto, la armonía en el grupo. Eso es lo más importante, sobre todo cuando hablamos del amor de Dios, amor de Cristo. Eso debe prevalecer.